Los Evangelios apócrifos. Los Evangelios apócrifos son el testimonio vivo, irrefutable y arqueológico de la doctrina gnóstica atemporal. La palabra evangelio deviene del griego y significa buena nueva, mensaje feliz, o don o sacrificio, indicando también al mensajero o al enviado, al que anuncia la noticia. Los evangelios instruyen sobre teología y sobre la historia de vida, doctrina y milagros de Jesús de Nazaret, ampliando el concepto de los 4 evangelistas canónicos establecidos por la Iglesia romana, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La gnosis permite conocer el total significado de estos 4 evangelios, pero además valora especialmente la versión de los evangelios apócrifos, pues complementan el cuadro del mensaje crístico gnóstico y de sus misterios, omitidos deliberadamente por la Iglesia dogmática. La filosofía gnóstica contemporánea, develada por el venerable maestro Samael Aumbeor, conceptúa que predicar sin develar es como no predicar. La Pistisofía, o Códice Asquith, es el primer texto hallado de los evangelios apócrifos en el año 1773. Tal códice estuvo en manos de este coleccionista que le dio su nombre, pero nada se sabe de su anterior paradero. No narra la vida de Jesús, pero sí su doctrina salvífica, tan necesaria para comprender el proceso de las almas. En la Pistisofía se halla la explicación y la visión interna de la caída del alma y su redención por la intervención del Cristo cósmico. El texto está escrito en la misma tónica gnóstica que los textos del Qumran, hallados 177 años después. El mito de la caída y redención de Pistisofía expone el descenso del alma desde el pleroma o plenitud hasta el caos, entendido como un proceso de degradación de la chispa divina hacia la materia. Pistisofía anhela restaurar su luz a fin de volver a la unidad primordial del pleroma. En el año 1795, 12 años después, el Pistisofía o Códice Asquith fue comprado por el Museo Británico al Dr. Anthony Asquith. Está compuesto por 10 libros y su autoría recae en San Valentín sobre el año 85 después de Cristo. Hasta el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, casi 200 años después, el Códice Asquith fue el único códice que contenía todos los escritos gnósticos que habían sobrevivido a la represión de la literatura gnóstica anatemizada. En el año 1851, 56 años después, el Códice Askeniano o Pistisofía fue publicado por Schweitzer y Petirman. Varios gnósticos en los primeros siglos de nuestra era, como Epifanio, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Irineo o Hipólito, quisieron realizar la develación de este libro sagrado, pero la mayoría murieron antes de conseguirlo. A principios del siglo XX, el Pistisofía fue adquirido por Carl Gustav Jung, quien lo estudió con relación a la psiquis humana. Según la psicología de Jung, representa el descenso al inconsciente, a las profundidades del alma. Es una ayuda para conocerse a sí mismo, pues alude al sufrimiento y a la autoexploración interna en busca de lo trascendental. Hoy en día, la Pistisofía es considerada como la Biblia gnóstica. Su alto valor fue duplicado con la develación, aunque no en su totalidad,
de nuestro venerable maestro Samael Aun Weor, quien también sufrió los contratiempos y muchas dificultades por las que pasaron los gnósticos primitivos. Dice Salazar Bañol en su libro El corazón del maestro, que fuerzas misteriosas se confabularon para que el mundo no conociera la develación de la obra máxima de los gnósticos. Develar y entregar al gran público la obra magna de los gnósticos, la Pistisofía, fue una gran aventura. Entre los tantos episodios que envolvieron ese gigantesco trabajo, recuerdo uno, dice Bañol, la persona que fue de viaje a los Estados Unidos, a quien el maestro le había solicitado traer un ejemplar del original en inglés, al regreso sufrió un grave accidente automovilístico. El coche se incendió, quemándolo todo, menos el libro de la Pistisofía. En otra ocasión, ese ejemplar estuvo a punto de quemarse, cuando un extraño incendio aconteció en la oficina de Tony Maldonado, a quien el maestro le había solicitado que hiciese la traducción. Era de noche, cuando, movido por una misteriosa fuerza, Maldonado se levantó de la cama y fue hasta la oficina, donde vio el fuego ardiendo en dirección a las hojas dactilografiadas. A pesar del rápido accionar de Maldonado, las últimas hojas se quemaron, las que fueron escritas nuevamente. Además, después de desencarnar el venerable maestro Samael, se tardó casi 5 años en imprimir el libro. El venerable decía que este libro hace mucha falta a toda la humanidad y que es oro puro. Y de los 10 libros que se compone, solo 2 fueron develados, con la promesa de hacerlo en un futuro. Entre los más importantes y misteriosos relatos, el Pistisofía revela las complejas estructuras de las jerarquías celestes, llamadas aeones. Palabra esta derivada del latín, que significa edad o periodo, considerada también como estratos dimensionales. Para alcanzar tal conocimiento o tesoro de la luz, depositado en estos aeones, es necesario que el alma alcance por medio del arrepentimiento y del fuego los estratos divinos más elevados, ascendiendo desde el caos. Pistis significa fe y Sofía, sabiduría del corazón. El gran Kabir Jesús de Nazaret o Maestro Averamento, según el idioma copto, instruye sobre todo el proceso del alma y sus necesarios arrepentimientos en los desdoblamientos sucesivos del espíritu hacia la materia, y de la materia o el caos hasta el regreso a la luz del Aeón 13 o pleroma. La narración del libro de Pistisofía comienza cuando Jesús resucitó de entre los muertos y pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndolos. Según se indica, solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, que es el Padre en forma de paloma. Desde este comienzo ya se advierte la didáctica simbólica que versará en todo el libro. Pues el Padre, en forma de blanca paloma, es una clara alusión a la tríada divina o Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El venerable maestro Samael, en su develación, dice que los reyes del fuego sexual trabajan con paciencia en la gran obra, que el Cristo íntimo instruye a la mente y al corazón. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y que, cuando el devoto comprende el primer mandamiento,
entonces entiende fácilmente el 24º misterio. Jesús de Nazaret o el Maestro Averamento alaba a la luz, al tesoro de la luz, y muestra su vestidura de luz a sus apóstoles como fuente principal y canal idóneo de la expresión de Dios Padre. Y dice aparecer fuera del primer misterio, aunque el Hijo es uno con el Padre, para ser mejor comprendido por sus discípulos. En el Pistis Sophia se da una relación directa y estrecha entre el Maestro y sus discípulos, invitándolos a externar su sentir, como se expresa también en el Bhagavad Gita, entre el Maestro Krishna y su discípulo Arjuna. Se trata de una instrucción con la que estimula a cada uno en la comprensión de su propio proceso íntimo, diciendo repetidamente: permite hablar a tu espíritu y expresa la solución del misterio, lo que en docencia se llamaría la mayéutica socrática. Gracias a la develación del venerable maestro Samael Aun Weor, podemos comprender ciertos aspectos que de otro modo seguirían siendo misterio. Por ejemplo, en el primer arrepentimiento de Pistis Sophia dice: mi poder miró hacia adelante desde en medio del caos y desde en medio de la oscuridad, y yo esperé por mi par, el que debería venir y luchar por mí, pero no vino, al que yo busqué para que viniese y me prestase poder, pero no lo encontré. ¿Quién es el par de Pistis Sophia? Debemos buscarlo en la Cábala. El alma divina y el alma humana, Tiferet y Geburah. El alma humana es la que sufre, la que cae, pero jamás podrá entrar en el Aeón 13 con Geburah si no realiza la gran obra. Para ello es imprescindible el trabajo con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Sin embargo, aunque la temática se complementa, hay que diferenciar entre el Pistis Sophia y los manuscritos del Mar Muerto, también llamados rollos del Qumran, donde abundan la instrucción doctrinaria, la vida, el crecimiento, la pasión del Cristo, revelando hechos trascendentales hasta entonces ocultos. Los manuscritos aparecieron en el año 1950, de manera fortuita, en unas vasijas de barro, dentro de unas cuevas situadas en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto, por unos pastores beduinos, en cuya ubicación vivió la comunidad judía de los esenios. Hay más de 50 evangelios apócrifos, en su mayoría escritos entre los siglos II y III. Forman una colección de 972 textos escritos por revelación, es decir, no se trata de meras conjeturas ni de historias fantásticas o de sueños subjetivos, sino de hechos comprobados y testimonios presenciales avalados históricamente. La palabra apócrifo deriva del latín apocryphus y del adjetivo griego que significa lo oculto, lo escondido. Este término le dio el sentido de las cosas ocultas o de los libros secretos. Sin embargo, esta designación de apócrifo es más conocida como la literatura no canónica de carácter bíblico, que fue marginada y menospreciada arbitrariamente. En los primeros siglos, la disputa entre el cristianismo gnóstico y el literalista enfrentó a ambas corrientes, obteniendo la supremacía la Iglesia romana o externa y condenando y reprimiendo a la metafísica o interna. Los manuscritos forman un conjunto de concepciones teológicas, escatológicas, morales y éticas,
también denuncian la degeneración eclesiástica de la época, como lo define el documento de Damasco del Qumran, que dice así: ellos, refiriéndose a los dogmáticos, buscaron interpretaciones fáciles, escogieron alusiones, buscaron brechas, justificaron al culpable y condenaron al justo. Ellos transgredieron la alianza, quebrantaron el precepto, se unieron contra la vida del justo. Su alma aborreció a todos los que caminaban con rectitud. Los persiguieron con la espada y fomentaron la disputa del pueblo. Lo no canónico fue reprobado, definiendo a los textos apócrifos como heréticos, entendiendo así a quien niega el dogma. Sin embargo, basados en la etimología griega, la palabra herejía proviene de aireisis, que significa una elección libre. Una escuela del pensamiento, una opción particular sobre los asuntos doctrinarios que los emancipa, concediéndoles mayor libertad. Orígenes de Alejandría se encargó de censurar los textos apócrifos diciendo: la Iglesia tiene 4 evangelios, pero los herejes muchísimos. El litigio dado entre las dos corrientes, la Iglesia primitiva gnóstica interna y la dogmática romana externa, fue un hecho social. Los gnósticos argumentaban que los dogmáticos eran canales sin agua. Según Michael Beister y Richard Leigh, sus revelaciones hacen temblar al Vaticano. Las composiciones gnósticas vertidas en los evangelios apócrifos son de una elevada teogonía, de un alto nivel místico y de un profundo esoterismo que iluminan a la conciencia. Los evangelios apócrifos dan comprensión al caminante de todos los tiempos, constituyendo una verdadera joya de luz. Todo el esoterismo vertido en los apócrifos son cátedras invaluables para el despertar de la conciencia. Constituyen un mapa exacto de la transición para la iniciación y la liberación íntima. Tanto los 12 apóstoles como todas las jerarquías allí manifiestas indican aspectos internos del alma que deben ser activados y perfeccionados. En todos ellos se presenta la confrontación entre el Jesús histórico y el Cristo cósmico. Veamos algunos fragmentos. El Apocalipsis de Elías nos advierte: escuchad, sabios de la tierra, estad en guardia contra los impostores que abundan en los tiempos del fin. No dejes que te extravíen. La pureza y fidelidad doctrinaria es trascendental en la gnosis. Debemos ser imitatus hasta llegar a ser adeptus, aceptando que con el 3% de conciencia que tenemos no hay objetividad. Y si damos rienda suelta a la soberbia, aparecerá la mitomanía. El apócrifo de Juan dice: he venido a hablarles de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. El conocimiento es la clave de la superación por inspiración. Recordemos que el Dante, cuando ingresó en los mundos infiernos, necesitaba aspirar el dulce aroma de una planta para no identificarse con lo negativo. Recordemos que los 3 escalones de la iniciación son imaginación, inspiración e intuición. Con estos 3 pasos, la humanidad perfecta nos estimula y nos ayuda desde los mundos internos. El Apocalipsis de Pedro relata una visión divina. Dice así: cuando oramos repetidamente,
aparecieron dos hombres parados hacia el este ante el Señor, a quienes no podíamos ver. Emitían un rayo como del sol en sus semblantes, y sus vestiduras brillaban de un modo jamás visto por ojos humanos. No hay boca capaz de expresar, ni corazón que pueda concebir, la gloria con que estaban dotados, ni la belleza de su aspecto. Pedro, con esta visión, nos invita a orar. La oración es esencial para vislumbrar el mundo invisible. La gnosis de todos los tiempos es esencialmente práctica y está basada en los datos superlativos de la conciencia objetiva. El libro secreto de Juan da por comprendida la función de Pistis Sofía cuando dice: nuestra hermana Sofía es la que descendió de una manera inocente para devolverle lo que le faltaba. Por esta razón fue llamada vida, esto es, la madre de los vivientes, a través del pensamiento anterior y soberano, y a través de ella han probado los vivientes el conocimiento perfecto. Los dioses surgen del abismo y Sofía debe brillar en el caos. Es imprescindible descender si se quiere ascender. Su conocimiento perfecto está elaborado con los datos superlativos del ser. Pistis Sofía inocente necesita cultivar lo que le faltaba mediante las claves esenciales de la muerte psicológica, de la transmutación alquímica y del sacrificio consciente y desinteresado por la humanidad. El Evangelio de Tomás dice: yo, Tomás israelita, vengo a anunciaros a todos vosotros, mis hermanos entre los gentiles, para que los conozcáis, los actos de la infancia y los prodigios de nuestro Señor Jesucristo, cumplidos por Él después de su nacimiento en nuestro país. Este apócrifo es un relato anecdotario de la grandeza del niño Jesús, muy semejante a las narraciones del niño Krishna, con sus fabulosas historias llenas de encanto. El Evangelio de Judas fue toda una revelación cuando la humanidad por casi 2000 años lo había proscrito como traidor. Y Jesús le dijo: retírate de los otros y te diré los misterios del reino. Es posible que tú lo alcances, pero sufrirás mucho. Mira, te he explicado los misterios del reino y te he enseñado sobre el error de las estrellas. Y Jesús le comentó y le dijo: tú te convertirás en el 13º y serás maldecido por otras generaciones, y tú llegarás a gobernar sobre ellos. En los últimos días maldecirán tu ascendencia a la generación sagrada. Pero tú excederás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Ya tu cuerno ha sido levantado, tu furia ha sido suavizada, tu estrella ha brillado intensamente. El Evangelio de Judas nos muestra su verdadera misión. El Cristo Jesús indica a Judas su labor y también sus consecuencias, por lo que vemos su entrañable y confiada amistad, tal vez como la más profunda de entre todos sus apóstoles. En el libro de Amado Cosani, El vuelo de la serpiente emplumada, dice que este apóstol fue el más exaltado adepto, el más elevado de todos los apóstoles de Jesús el Cristo. También sabemos que Judas hoy es un ángel de luz que trata de redimir a las almas que purgan en los infiernos atómicos. El ser humano posee una chispa de ese poder divino, pero está aislado de la divinidad por el mundo material que lo rodea. El Evangelio de la Verdad, atribuido a San Valentín, dice: es alegría para quienes han recibido del Padre de la verdad el don de conocerlo, por el poder del significado que procede de la plenitud que existe dentro del pensamiento y de la mente del Padre. Este es el llamado Salvador,
cuál es el nombre de la tarea que él ha de hacer para la expiación de quienes no conocían el nombre del Padre. El Evangelio de la Verdad es un texto lleno de sensibilidad que enarbola el amor y la esperanza en el triunfo de aquellos que luchan por la liberación y la perfección, gracias a la misericordia y a la redención del Salvador. El Evangelio de los egipcios o el Santo Libro de los egipcios se pronuncia acerca del gran e invisible Padre, cuyo nombre no puede ser pronunciado, el cual vino de las alturas de la luz, de los aeones de la luz de la providencia y el Padre del silencio, la luz de la palabra y de la verdad, el que se creó a sí mismo, autogenerado y autoproductor. Es un texto de alta teogonía que nos transporta hacia las fuentes de donde procedemos. Lo llama Padre, lo llama luz, lo llama palabra o verbo y lo llama verdad. Todos ellos son conceptos teológicos con los que debemos identificarnos. El libro secreto de Jaime indica: en verdad os digo, ninguno de vosotros entrará jamás en el reino de los cielos porque yo lo ordenara, sino más bien porque vosotros mismos estáis saciados. A nadie se le da lo que no quiere, y nada se puede lograr sin el anhelo y el trabajo consciente. Jaime expresa así la necesidad de una revolución de la conciencia muy íntima y muy personal. Una búsqueda que lo avale por sus propios hechos en la fidelidad doctrinaria. La experiencia directa y la necesidad de encontrar lo anhelado por propios medios. En el Evangelio de María se deja manifiesto que había paridad entre los dos géneros. Leví dice a Pedro: siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar. Y cuando hubo terminado de hablar Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. Aunque en el texto queda manifiesta la oposición que existió entre María Magdalena y Pedro, no obstante, se acata su liderazgo. Y continúa el Evangelio de María. Lo que me ata ha sido matado, y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi concupiscencia se ha disipado, y mi ignorancia ha perecido. Es de resaltar que María, ante todo, es una practicante de la muerte psicológica, y su nivel del ser la capacita con la autoridad consciente de los primeros gnósticos. Este liderazgo queda corroborado en el Evangelio de Felipe, que dice: y la compañera del Salvador es María Magdalena, y el Cristo la amó más que a todos los discípulos, y acostumbraba a besarla a menudo en la boca. El resto de los discípulos se ofendían por ello y expresaban su desaprobación. Felipe vierte la gnosis en todos sus textos, sobre todo para definir al matrimonio sin mancilla y a la cámara nupcial como medio de liberación por el fuego, por el agua y por la sal, es decir, por el azufre, el mercurio y la sal de los alquimistas. Así lo explica. Grande es el misterio del matrimonio, porque sin él el mundo no habría existido. Ahora bien, la existencia del hombre depende del mundo y la existencia del hombre del matrimonio. Piensa en la relación sin mancilla, porque ella posee un gran poder. Del agua y del fuego
nacen el alma y el espíritu. Del agua y del fuego y de la luz nace el hijo de la cámara nupcial. La búsqueda de la liberación del samsara es una constante del alma. Para ello Felipe hace una clara diferenciación diciendo: el esclavo busca solo ser libre, pero no espera adquirir la posición de su amo. Pero el hijo no es solo hijo, sino que pretende la herencia de su padre. Aquellos que son herederos de los muertos están muertos y también heredarán a los muertos. La palabra o el verbo obra según el Espíritu Santo. No se puede ser un eunuco, castrarse, fustigarse para controlar sus aguas y no darles el curso necesario en la transmutación, para vestirse con los vehículos o cuerpos existenciales del ser que son el pago del Espíritu Santo. Si uno desciende al agua, añade Felipe, y sale sin haber recibido nada y dice soy cristiano, ha tomado prestado el nombre. Pero si recibe el Espíritu Santo, tiene el nombre como regalo. Nadie podrá entrar en la presencia del Rey si está desnudo. El camino directo de la gran obra queda firmemente establecido por Felipe, para no perder el tiempo mientras tengamos vida física y podamos laborar en los misterios de la cruz. Mientras estamos en este mundo, añade, nosotros debemos adquirir la resurrección para nosotros, para que cuando nos despojemos de la carne, podamos ser encontrados en descanso. Es apropiado que aquellos que tienen identidad no solo adquieran el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que lo hayan adquirido por sí mismos. Unos lo reciben en la unción aromática del poder de la cruz. La mención reiterada de la cámara nupcial hace a Felipe el más destacado alquimista de los evangelios apócrifos, indicando la necesidad del androginismo perfecto. Y dice así: cuando Eva estaba todavía en Adán, la muerte no existía. Cuando fue separada de él, la muerte vino a existir. Si él volviera otra vez a ser completo y alcanzara su primitivo ser, la muerte ya no sería más. Una cámara nupcial no es para los animales ni para los esclavos, ni para las mujeres contaminadas, sino que es para los hombres libres y las vírgenes. El bautismo incluye la resurrección y la redención. La redención tiene lugar en la cámara nupcial. Si hay una cualidad oculta en el matrimonio contaminado, cuánto más en el matrimonio que no es contaminado y que consiste en un misterio verdadero. No es carnal, sino puro. Pertenece no al deseo, sino a la voluntad. Pertenece no a la oscuridad, ni a la noche, sino al día y a la luz. Si alguno se convierte en un hijo de la cámara nupcial, recibirá la luz. Si alguno no la recibe mientras está en estos lugares, no podrá recibirla en ningún otro lugar. Las raíces del árbol deben ser tan profundas como su copa, es decir, si se quiere ascender alto, se debe profundizar en los abismos subconscientes o conocimiento de sí mismo. No es necesario para todos aquellos que poseen todo conocerse a sí mismos. Algunos ciertamente, si no se conocen a sí mismos, no disfrutarán de lo que poseen. Pero aquellos que han llegado a conocerse a sí mismos, disfrutarán de sus posesiones. El que tiene conocimiento de la verdad es un hombre libre, pero el hombre libre no peca, porque el que peca es un esclavo del pecado. Hay muchos animales en el mundo que existen en forma humana. Cuando él los identifique, al cerdo le tirará bellotas,
Al ganado le arrojará cebada, paja y hierba. A los perros arrojará huesos. A los esclavos les dará solamente lecciones elementales y a los hijos les dará una instrucción completa. Tenemos que excavar la raíz del mal que está dentro y arrancarla de nuestro corazón. Será arrancado si la conocemos, pero si la ignoramos, se enraizará en nosotros y producirá su fruto en nuestro corazón. Se apoderará de nosotros. Seremos sus esclavos. Igual que Juan, Felipe exhorta a conocer la gnosis para salir de la ignorancia. El libre albedrío y la capacidad de discernir ha sido siempre la bandera gnóstica que ha impulsado a los sinceros caminantes espirituales hacia la luz. Si conocéis la verdad os hará libres. La ignorancia es una esclava. El conocimiento es libertad. Si conocéis la verdad, encontraremos los frutos de la verdad dentro de nosotros mismos. Y si nos unimos a ella nos proporcionará nuestra consumación.